Mira hoy nuestras vidas. Tú conoces cada uno de los que estamos aquí. Nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno. Padre, levantamos delante de ti a los enfermos, Señor. Padre, te rogamos conforme a tus propósitos y a tu voluntad que derrames, oh Señor, sanidad y dones de sanidad sobre tu iglesia y sobre tu pueblo. Tú que eres el dador de toda buena dádiva, Señor. Mira a nuestros enfermos, Señor amado, y levanta y sana y restaura. Oh Padre, descansamos en tus propósitos para nuestras vidas, con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestras vidas, oh Señor. Nos sometemos a ti, nos entregamos a ti, a tu cuidado, a tu soberana voluntad, a tus propósitos, a nuestras vidas, oh Dios. Señor amado, te rogamos por cada hogar representado aquí. Te pedimos, Señor, que la paz de tu presencia pueda estar en nuestros hogares. Señor, ayúdanos a sobrellevarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros, oh Señor, a llevar las cargas los unos de los otros en la familia y también aquí en el seno de tu iglesia. Gracias, oh Señor, por nuestros hogares. Ayúdanos a valorar a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, Señor, a tomar tiempo para cultivar nuestras vidas, nuestras relaciones, oh Señor, nuestros llamados, a través de ti, Señor. Padre, te necesitamos. Sin ti nada podemos hacer. En vano trabaja, oh, el que labora, el que trabaja, si tú no edificas la casa. Te necesitamos, oh Dios. Señor, ahora levantamos también delante de ti oración por estas familias, estos padres, hermanos y, Señor, familiares que han perdido seres queridos hoy jóvenes. Oh Señor, hay muchas cosas que no entendemos, pero al no entender nos refugiamos en ti. Nos refugiamos, oh Dios, en ti que eres la roca, el refugio, la salida, la respuesta. Te pedimos que toques esas vidas, esos corazones con tu consuelo. Padre, que como dice el salmista, en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó. Que en las angustias estas familias puedan clamar a ti y encontrarte. Ten misericordia de nuestra nación, de sus líderes. Padre, ayúdalos a ellos, ilumina sus mentes, sus corazones. Trae salvación a los que gobiernan. Dale sabiduría, Señor, para que puedan trabajar y obrar de tal manera que, si así te place, podamos vivir quieta y reposadamente en nuestras comunidades. Te pedimos por diferentes países, Señor, de Latinoamérica, Suramérica. Tú has oído, Señor, las necesidades. Ten misericordia. Ayuda a tu iglesia sufriente en todos los lugares y permite que podamos ser luz y sal de este mundo y contribuir, oh Señor, con el mensaje del Evangelio y con nuestras vidas, Señor, que tienen respuestas para el problema humano. Oh Señor, ayúdanos, te necesitamos. Padre, confesamos nuestras muchas faltas y pecados. Te rogamos que nos renueves. Y Señor, te pedimos que reprendas al enemigo de nuestras vidas. No nos dejes caer en tentación, Señor, mas líbranos del mal. Ahora ayúdanos para buscar en tu palabra entendimiento, consejo, consuelo, salud, vida. Ayúdanos a ver a Cristo en ella. Y a través de Él entréganos, Señor, todo lo que tienes preparado para regalarnos. Aumentanos la fe y el amor que le acompaña. Porque, Padre, te pedimos estas cosas humildemente, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén y amén. Hermanos, vamos a continuar hoy en este diagrama que comenzáramos la clase pasada. Lo hemos ido llenando con ciertas citas, referencias bíblicas.
Probablemente no lo vamos a terminar hoy tampoco, lo vamos a terminar quizás la semana que viene. Cuando ya lo tengamos terminado, vamos a repartirlo en hojitas bien imprimidas para que ustedes los puedan tener. Así que no se preocupen si ahora no pueden captar algo, quizás se les queda algo. Vamos a estar regresando a él. Cuando terminemos este estudio de los 10 mandamientos, vamos a venir a examinar los pactos de apoyo, los pactos bíblicos de apoyo al plan de redención. Ahora nos estamos enfocando en los pactos principales que están en la palabra de Dios, que tienen que ver con la salvación, con el plan de redención de Dios para nuestras vidas. Hemos visto el primero y segundo mandamiento. Estos mandamientos que tienen que ver con la adoración del verdadero Dios, con la forma de adorarle. Hemos hablado de la forma de adoración en el Antiguo Testamento, la forma o los medios de adorar en el Nuevo Testamento. Y hemos estado examinando todo esto siempre en el contexto amplio de la visión pactual, ¿verdad? De su palabra y de nuestra salvación. Con eso en mente, volvamos entonces aquí al diagrama y vamos a recapitular algunas de las cosas que vimos y empezar a traer más citas y referencias bíblicas que nos ayudan a ganar mayor entendimiento en lo que estamos tratando de comunicar. Si recuerdan, teníamos esta primera línea. Esto no es una línea. Vamos a tratar de que sea una línea. Ok. Y decíamos que este espacio en esta línea hacia arriba, y la línea representa, vamos a decir, la eternidad. La eternidad. Y que en esta eternidad, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la deidad, ha tenido un consejo, un plan, un designio, un propósito, desde antes de la historia, ¿verdad? Un plan, un propósito, un designio que tiene que ver con revelar y salvar y redimir a través de la persona de un mediador. Y este mediador, en función de sacerdote, de rey, de profeta, es Cristo Jesús. Y que ese pacto que está en el seno de la Trinidad es un pacto que le podemos llamar el pacto de redención. El pacto de redención. Y vamos a poner aquí una cruz, ¿verdad? Una cruz para ilustrar el pacto de redención. Este pacto de redención está por encima y antes de la historia. Es aquel pacto que es en el seno de la Trinidad, que tiene que ver con el lenguaje, ¿verdad? Y ese pacto entre el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo, de que el Hijo sea el redentor de una humanidad y de pecadores. ¿Ok? Y este pacto existe desde la eternidad. Vamos a ver algunas citas, ¿verdad? Esta es la primera línea que hemos hecho. Esta línea es el pacto de la redención. Podemos mirar aquí eternidad pasada y eternidad futura, ¿verdad? Vamos a mirar algunas citas. Vamos a comenzar con Primera de Pedro. Primera de Pedro. Ruslan, hoy una botellita de agua ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículos 19 y 20. Dice así. Primera de Pedro 1, vamos a comenzar desde el 18. Primera de Pedro 1, comenzando en el 18. Dice así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, subrayen este versículo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo. Vayamos a Efesios capítulo 1. Estamos recapitulando algunas citas y vamos a ofrecer otras y leer algunas que no leímos exactamente de la palabra la semana pasada. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así, Efesios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estamos viendo una eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, escogidos en Cristo Jesús. Vayamos a Efesios 3, volteamos la página. En Efesios 3, comenzando en el 9. El apóstol Pablo está hablando de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo y dice que a él le fue dado aclarar, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Misterio escondido de los siglos. Los siglos es una referencia ¿a qué? A la eternidad. Desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno. ¿Se fijan? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno de Dios está en Cristo Jesús nuestro Señor. Vayamos hermanos a Salmo 110. Vayamos a los salmos. Muchos de estos salmos que vamos a leer ahora los hemos visto citados en nuestro estudio del libro de Hebreos, las predicaciones sobre el libro de Hebreos los domingos. Salmo 110. Salmo 110. Comenzando en el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová le dijo ¿a quién? Al Señor de David, que es quien Cristo. Jehová Dios le dijo a Cristo Dios, el Padre le dijo al Hijo, o en el seno de la Trinidad existió este pacto, esta comunicación donde Jehová le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pregunta, ¿cuándo es que Cristo se sentó a la diestra de Dios, habiendo realizado su obra? Cuando murió y resucitó. Ascendió a los cielos y dice que allí está sentado, porque terminó su obra a la diestra de Dios, obra que garantiza que todos los enemigos de Dios serán derrotados, porque con la persona y la obra de Cristo a través de la cruz ya han sido derrotados. Pero es un asunto de tiempo en la historia para que este plan cumpla y llegue a toda su máxima y completa expresión. Pero se fijan este lenguaje entre Jehová, el Señor,
Siéntate a mi diestra. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿A quién está enviando Jehová? A Cristo, que va a dominar como rey triunfante en medio de los enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Quién es el que tiene el rocío? La frescura, el bálsamo, la unción, ¿verdad? Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se fijan? Jehová juró y no se arrepiente que Cristo va a funcionar como un sacerdote eterno, en función de sacerdote a favor de un pueblo que Él va a redimir. Él va a ser el sacerdote del que habla el libro de Hebreos, el que se sentó a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros, el que se ofreció como el sacrificio que santifica con una sola ofrenda, sentado a la diestra de Dios. Y este ha sido el plan de Dios desde la eternidad, el plan de la redención, que es la comunicación dentro del seno de la Trinidad con respecto a la mediación del Hijo a nuestro favor. Vayamos al Salmo 2, versículos 7 y 8. Salmo 2, versículos 7 y 8 dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién está hablando aquí? Cristo Jesús, ¿verdad? Este salmo es citado en Hebreos. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cristo Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, es Dios y divino eternamente y con la misma característica y substancia de deidad que el Padre. Pero el Hijo, en el pacto de la redención, donde el Padre lo ordena, lo apunta, lo decreta, ¿verdad? Lo prepara, lo muestra y lo revela como el Hijo que va a redimir a un pueblo, entra en la humanidad con ese propósito. Y estas citas tienen que ver no con la deidad eterna del Hijo. Ciertamente podemos hacer ese argumento de estos y de otros pasajes, pero estos pasajes en particular tienen que ver con el Hijo como el mediador. El Hijo en su función redentora sacerdotal, su función redentora como rey, su función también como profeta a favor de un pueblo. Veamos el Salmo 45. Salmo 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este es el Salmo 45, 6. Una vez más, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De quién se está hablando aquí? De Cristo Jesús. Este salmo se cita en el libro de Hebreos también, siendo aplicado a Jesús. Él es el Dios, ciertamente, eterno y para siempre.
Su cetro es un cetro de justicia. Nos habla aquí de la justicia de este rey y de su reinado que es para siempre. Él, amado la justicia, cuando se encarnó, vivió la justicia perfecta que necesitábamos que el mediador viviera a nuestro favor. Él tiene la unción, ¿verdad?, de parte de Dios para realizar una labor que nadie más ha podido realizar. Por eso dice que Él fue ungido, te ungió Dios, el Padre. ¿Lo ungió para qué? Para realizar esta misión. ¿Y cómo fue ungido el Hijo? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice la palabra que estaba en Él sin medida. En este caso dice más que a tus compañeros. ¿Más que quién? Que a sus hermanos, que a la iglesia, que al pueblo. ¿Para qué estaba en Él el Espíritu Santo y esta unción? Más que a sus compañeros y sin medida, para llevar a cabo y realizar la obra del Mesías. Para vivir la vida perfecta, para vencer a la muerte, para resucitar, ¿verdad?, para tener la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, y de esta manera efectuar nuestra redención. Esto tiene que ver con el pacto de la redención, el lenguaje intratrinitario entre el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo para venir y realizar y llevar a cabo esta redención. Y finalmente, hermanos, venimos a Juan 17. Veamos esta oración sacerdotal del Hijo. Juan 17. Juan 17, comenzando en el versículo 1. Juan 17, comenzando en el 1, dice así: estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Se fijan? Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora para la cual el Padre lo envió. La hora para la cual el Padre lo envió. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? A morir. Cuando Poncio Pilato trató de decirle: pero dime algo para defenderte, ¿no ves que te quieren matar? ¿No ves que tengo autoridad y potestad sobre ti para mandarte a la muerte? Jesús le dijo: ninguna autoridad tiene sobre mí excepto la que te ha sido dada de arriba de mi Padre. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Se fijan aquí el consejo entre el Padre y el Hijo. Le llamamos a esto un pacto, ¿verdad? Este consejo divino desde el Padre, el Hijo, junto con el Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra. Dice, versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Se fijan? El Padre le da un pueblo al Hijo. El Hijo le da vida eterna a todos los que el Padre le da. Sigue diciendo en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Padre y el Hijo en cuanto a divinidad son iguales. Ahora, el Padre y el Hijo, hay una distinción entre ellos en cuanto al plan de redención. El Padre envía al Hijo. El Hijo toma la posición del siervo sufriente, del sacerdote que va a entregar su vida. El Hijo muere, no el Padre. El Padre no es el Hijo. El Hijo en su posición, de acuerdo al designio de la Trinidad, de ser aquel sacerdote conforme al orden de Melquisedec y el rey triunfante, acaba la obra que el Padre le envió y le mandó que hiciere. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado
tu palabra. Una vez más, el Padre le da al Hijo un pueblo para que el Hijo redima, para que el Hijo efectúe la salvación. La salvación no es un hecho casual, coincidental, que podía haber sido, pero quizás no. La salvación de nuestras almas, de nuestras vidas, de un pueblo, es el resultado seguro del pacto de la redención, del consejo eterno y divino que ha existido en la mente del Dios Trino desde antes de la fundación del mundo. Venimos a Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 escuchamos en Juan capítulo 6 versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Se fijan? Todo lo que el Padre le entrega al Hijo, un pueblo, el Hijo lo redime, ¿verdad? Y lo que el Padre da al Hijo viene a Cristo. El Espíritu Santo trae conforme a la voluntad del Padre y conforme a la obra redentora del Hijo para salvarnos. Y el que viene a Cristo, Él no le echa fuera, porque esta es la voluntad del Padre. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Se fijan? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, pudiéramos multiplicar más citas, pero hasta ahí vamos a llegar con esta enumeración de citas para ilustrar el pacto de la redención. ¿Cuáles son los términos del pacto de la redención? ¿Cuáles son los términos? La encarnación del Hijo, ¿verdad? Su muerte, para su muerte expiatoria en la cruz. La encarnación del Hijo para la muerte expiatoria. ¿Qué quiere decir expiatoria? Que quita el pecado. Que quita el pecado. ¿Cuáles son los términos de este pacto? El Hijo como mediador, encarnado a favor de un pueblo para su muerte expiatoria que quita el pecado. Como dijo Juan el Bautista cuando lo vio, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, vamos entonces ahora a trazar otra línea. Este es el pacto de la redención. Vamos a ponerle a aquí 1, ¿verdad? 1. Vamos ahora a trazar otra línea. Ahora en esta línea vamos a situar la historia. Si esto está sucediendo en la eternidad, en la mente, en el designio y en los consejos de Dios eternos, venimos ahora a ver qué sucede en la historia. ¿Qué dice la Biblia sucede en la historia? Vamos a ponerle aquí historia, el plano donde sucede ahora este otro pacto. Y vamos a ponerle historia, creación, historia antes de la caída. Historia antes de la caída, ¿verdad? Vamos a sacar una flechita de aquí. ¿Qué le plació a Dios hacer? Crear. Crear, y creó a un hombre, y creó a ese hombre que Dios le llamó, ¿el qué? Que le llama la Biblia el primer Adán. Vamos a poner aquí la creación. La creación. Y tenemos entonces al primer Adán. La pregunta es, ahora aquí en la historia, antes de la caída, ¿qué tipo de pacto está obrando o funcionando? Vamos a leer las citas para poder discernirlo. Vayamos primero a Génesis, capítulo 1.
Génesis capítulo 1. Vamos a comenzar ahí en el 27. Génesis 1, versículo 27, dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre a su imagen. So vamos a poner aquí imagen. ¿Se fijan aquí? Imagen. So Dios crea al hombre conforme a su imagen. Ahora, ¿qué quiere decir la imagen? Si nosotros pensamos en la palabra imagen, ¿qué nos viene a la mente? La imagen es ¿qué? Algo que es un reflejo. Que es un reflejo de algo, ¿verdad? So Dios creó al hombre conforme a su imagen. So, si Dios creó a este hombre conforme a su imagen y Dios es justo, quiere decir que este hombre es justo. Si Dios creó al hombre conforme a su imagen y Dios es santo, quiere decir que este hombre es santo. Si Dios creó al hombre a su imagen y Dios es bueno, quiere decir que este hombre es bueno. So, vamos a decir que la imagen de Dios aquí es su justo. Él es justo, Él es santo, Él es bueno. Ahora, ¿es este hombre Dios? No. No. Él no es Dios. Él es creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, que refleja, tiene la capacidad de reflejar las características de Dios morales, espirituales, racionales. So, este es el hombre conforme a su imagen. Quiere decir que este hombre es llamado a vivir ¿cómo? En justicia, en santidad, en bondad. Porque, ¿y cómo? Pregunta, ¿puede este hombre vivir así? ¿Este primer Adán? ¿Puede vivir así? Porque él es creado ¿cómo? Con esa naturaleza. Claro. Él es creado sin pecado, el primer Adán. Él es creado santo, justo y bueno. ¿Se fijan? En el corazón de este hombre, por su naturaleza y por la creación, en su corazón hay justicia, santidad y bondad. En su corazón. Pregunta, cuando hablamos de justicia, ¿qué quiere decir justicia? ¿Qué? ¿Justicia? Ciertamente. Vamos a decirlo ahora un poquito más específico. Justicia es aquello o aquel que es conforme al carácter de Dios. Justicia es aquel que es conforme al carácter de Dios o a las leyes de Dios. So, ser justos, si pensamos en la ley moral, mandamiento, ¿cómo resumió Jesús la ley? ¿Amarás a quién? A Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu mente, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la definición de justicia. La definición de justicia es la ley de Dios que expresa el carácter y la naturaleza moral de Dios. So, cuando el hombre es creado, él es creado con esa ley, ¿dónde? En su corazón. A él no se le ha dado los 10 mandamientos. A él no se le ha dado esta ley que habla específicamente de amar. Pero él está, ¿qué? Amando. Pero él vive amando. Él vive haciendo justicia. Él vive en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza, conforme a la imagen de Dios, él ha sido así creado. Veamos cómo se sigue abriendo esta figura para hablar de este pacto y darle nombre. En Génesis capítulo 1 sigue diciendo después, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ok, este hombre y mujer, creados a semejanza de Dios,
con la ley de Dios, de justicia, de santidad, escrita en el corazón, les es dado un mandato, un llamado, que tiene que ver con ¿qué? Con aquí en este pasaje en particular, ¿a qué son llamados a hacer? A tener babies, ¿verdad? A procrearse, ¿verdad? A procrearse. Pregunta, si Adán y Eva son justos, santos y buenos, y tienen un baby, ¿cómo va a ser ese baby? Justo, santo y bueno. So, ese baby, si ellos pueden procrear, ¿cuál es el llamado de Dios a través de esta pareja? Que ellos produzcan una simiente y una descendencia justa, santa y buena. ¿Se fijan? So, si se fijan aquí, el primer llamado es el llamado a establecer una ¿qué? ¿Cómo se le llama? Cuando usted es esposo y esposa, ustedes son una ¿qué? Una familia. Una familia. Hermanos, algo a pensar aquí, porque después cuando vayamos llenando el cuadrito de los 10 mandamientos, quiero meditar un poquito en esto. O sea, hasta ahora, Adán y Eva conocen primero la autoridad de ¿quién? De Dios. Está por encima de toda autoridad. Y ahora Dios crea otra institución de autoridad en la tierra, a la cual le da un mandato y una responsabilidad, porque fíjense lo que le dice: fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y enseñorear, tener dominio. Pregunta, ¿este llamado se le da a esta pareja que es una qué? Una familia. So, pregunta, después de Dios, ¿cuál es la institución de autoridad en la tierra? El gobierno federal. El gobierno en Washington, D.C. No. El Ministerio de Educación. No. El Ministerio de Departamento de Familias y Niños. No. La familia. Hermanos, en la medida que los gobiernos reconozcan este orden de Dios, el mundo tiene más chances, no de vivir perfectamente, no de salvarse, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de salvación, pero Dios creó por ordenanza de creación una estructura de autoridad. Y la estructura de autoridad es Dios, y debajo de Dios, ¿quién? La familia. En la medida en que los gobiernos reconozcan esto y empoderen a la familia, la sociedad tiene mejores chances de vivir en paz y tranquilidad. ¿Verdad? En la medida en que los gobiernos socaven la autoridad de la familia, están socavando ¿el qué? El orden de Dios creacional. Esto no tiene que ver, ¿verdad?, con la salvación, etcétera. Estamos hablando de ¿qué? De orden y de ordenanza ¿qué? Creacional. De orden de Dios. ¿Se fijan? Y por regla de justicia, aquello que es conforme al orden de Dios funciona mejor que aquello que es contrario al orden de Dios, ¿verdad? Por regla simplemente creacional. Algo a mantener en mente, hermanos, porque esto es muy significativo. A veces decimos, bueno, ¿cómo yo interactúo en la sociedad? ¿De qué manera, verdad, yo me guío en ella? ¿Cuáles son los valores? Ciertamente me guía Cristo. Ciertamente me guía Cristo. Pero Cristo ha puesto ¿qué? La ley en el corazón. Y esa ley en el corazón me empieza a enseñar que después de los primeros 4 mandamientos que apuntan a la autoridad, los deberes para con Dios, ¿cuál es el 5º mandamiento? Sí, honra a tu padre y a tu madre. Dios sabe que de su autoridad creó la ordenanza de la familia, ¿verdad? Inmediatamente, ¿cuál viene después de honra a tu padre y a tu madre? No matarás, no matarás. Porque la familia es hecha para matar. La familia es hecha para procrear, para dar vida. Cuando la familia se convierte en un instrumento de matar,
hey, ahí hay todo desorden y toda impiedad, ¿verdad? Y toda falta de tranquilidad y orden en una sociedad, ¿verdad? Hoy hablamos, hermanos, y tristemente esto es una tragedia la cual deploramos y nos duele grandemente. Pero hermanos, esta sociedad ha matado a millones de bebitos en el vientre. Y le ha llamado el derecho de la mujer. ¡Wow! ¿Puede una sociedad así vivir quieta y reposadamente? Algo a pensar, hermanos, ¿verdad? Cosas a pensar y a mantener en mente mientras vamos hablando de los 10 mandamientos, que a propósito, los 10 mandamientos, hermanos, ciertamente gobiernan nuestra vida personal de adoración con Dios, pero pregunta, ¿la vida de adoración es una vida individual, aislada y personal? Es una vida también pública. Es una vida que vivimos en el mundo. Es una vida donde somos llamados a la justicia. Nosotros no somos, quizás para algunas personas, ¿verdad? Bueno, dice, bueno, yo me manifiesto en la sociedad de esta manera. Como quiera que usted se manifieste en la sociedad, usted es llamado a manifestarse en justicia. ¿Se fija? En justicia. Algo a pensar, ¿verdad? Ese es nuestro llamado, ser luz y sal de la tierra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ciertamente nuestras buenas obras y nuestras vidas de justicia en el mundo, los frutos de justicia en el mundo que hacen, adornan la profesión del Evangelio. ¿Cuál es la implicación de esto? Somos llamados a hacer énfasis, a preservar, a cuidar, a promover, a respetar la familia. Y el mandato y la autoridad de ella. Y todo lo que socave la familia, nosotros estamos en contra. ¿Por qué? Porque somos demócratas, republicanos. No, pues somos cristianos. Somos del reino de Dios, punto. Interesantemente, hermanos, todo ataque de Satanás va directo y asestado ¿a quién? A la familia. A la familia. Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. A propósito, por eso es que Cristo, se me olvidaba, por eso es que Cristo crea una nueva familia. ¿Verdad? Cristo no ha, ¿verdad? Esto de enseñorear sobre la tierra y de multiplicarnos, ahora se cumple ¿en dónde? En el Evangelio. En el Evangelio. Y nosotros ahora somos vehículos a través del Evangelio para enseñorearnos y multiplicar. Porque vamos a este mundo, a nosotros ser los reyes, los señores, vamos a recibir toda la riqueza del mundo, vamos a ser los poderosos en este mundo. No, eso es una mentira de los falsos profetas. En el mundo vamos a tener aflicción. Si hay algo que debemos entender es que en este mundo vamos a tener aflicción. Y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El reino de Dios nos ha llegado en Cristo y vamos a comenzar a brillar con los frutos de Cristo. Esos frutos de Cristo pueden ser en pobreza o en riqueza. Pueden ser en poder, influencia o no influencia política. Pueden ser en salud o en enfermedad. Pablo decía, en todo y por todo yo estoy enseñado, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora pregunta, ¿necesitamos dinero para amar a nuestra familia? ¿Necesitamos ser ricos para amar a nuestra familia? El reino de Dios no consiste en la abundancia de los bienes que el hombre posee. ¿Verdad? ¿Hay algo malo con las riquezas? No hay nada malo con las riquezas. ¿Algo malo con el dinero? No hay nada malo con el dinero. Pero el tener dinero y riquezas no es lo mismo que tener la bendición de Dios.
Hay personas que tienen dinero y riquezas y no tienen la bendición de Dios, no están caminando con Cristo. Hay personas pobres y pasando trabajo y con 3 trabajos y tienen la bendición de Dios en sus vidas. Hermano, estamos viendo esto de creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Que es el llamado de este primer Adán, señorear en los... Dice, multiplicaos, llenar la tierra, ¿ok? Ahora, pasamos al capítulo 2 de Génesis. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 9 dice ahora ahí. Versículo 9 del capítulo 2. Seguimos tratando de discernir qué pacto es este. ¿Cuál es la naturaleza, el carácter de este pacto en la creación, verdad? Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 2 árboles. 2 árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De dónde más conocemos este árbol de la vida? ¿Dónde más lo hemos oído? Ciertamente en Apocalipsis, ¿verdad? Dice que será para la sanidad de las naciones. Pero también lo tenemos aquí en el capítulo 3. Mira lo que pasa. Seguimos leyendo en el 2 para llegar al 3 y ver algo importante con relación a estos árboles que nos van a ayudar a poder discernir qué tipo de pacto es este. En el capítulo 2 dice, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo siento, pero el trabajo es parte de la ordenanza de la creación. Hubiera sido bueno habernos quedado con nuestra familia mirando televisión en la casa, pero Dios se ve como castigo, ¿verdad? Y ciertamente después de la caída es ¿con qué? Con el sudor. Pero este trabajo del hombre, esta actividad del hombre, hermano, piensen por un momento, si nosotros nos sintiéramos no útiles, sin nada que hacer, ¿cómo nos hemos sentido cuando hemos estado así? Sin hacer nada, sin un propósito, sin ninguna actividad. Nos sentimos como vanos, como vacíos, como inútiles, ¿verdad? Dios le dio al hombre una ocupación. Ciertamente antes de la caída esta ocupación era parte de la satisfacción de todas las cosas buenas que Dios hizo. Ahora, el labrar este huerto y recibir de él, ¿verdad?, sus frutos, también involucraba, dice, el que lo guardase. Y el que lo guardase no era simplemente que lo guardara de hierbas malas, porque en aquel momento no había hierbas malas. Que lo cuidara, ciertamente que trabajara, pero que lo guardase ¿en qué sentido? ¿De hierbas malas? No. ¿Qué es lo que había malo? La serpiente mala. Si se fijan, hermanos, este pacto involucra el vivir conforme a la imagen de Dios en el ámbito familiar y creacional de procreación que Dios le ha dado, en el trabajo y la labor que Dios le ha dado y el área de responsabilidad al hombre, y ahora el enfrentar a un adversario y moral y espiritualmente vencerlo. El ser el guardián como representación de Dios en la tierra, ¿verdad?, de guardar y enfrentar al adversario moral y espiritual de Dios y por ende de la creación de Dios y de la criatura de Dios. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? De aquí viene entonces lo que va a ser la probatoria de este hombre. ¿Qué es lo que sabemos que sucedió? ¿Qué es lo que sabemos que sucedió? Vemos en capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Allí entraba esto de guardar el huerto. Este huerto, este jardín era el microcosmos de aquella pareja.
de donde ellos eran llamados a procrearse, a multiplicarse y a tomar dominio, enseñorearse del mundo, pero para hacerlo tenían que vivir en justicia, conforme a la imagen de Dios y enfrentar la prueba. Enfrentar la prueba. ¿Y en qué consistía esa prueba delante de este adversario? Mira lo que dice, volviendo al capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. A este hombre creado a imagen y semejanza de Dios, con un llamado a procrearse, a enfrentar y a cuidar el jardín, expulsando a la serpiente conforme a la palabra que Dios le ha dado, este hombre va a vivir. Pero si no lo hace así, este hombre va ¿a qué? A morir. Si obedeces, vives. Si desobedeces, mueres. Te he dado este precepto y llamado que puedes guardar, porque te he creado en santidad, y te voy a poner en una probatoria con este adversario, esta serpiente, para que actúes como mi representante y mi imagen y venzas a la serpiente antigua que ha causado desorden en el cosmos de Dios. Sabemos que antes de esta, ¿verdad?, creación hay una historia angelical, celestial, de una rebelión de ángeles, de potestades, que han dejado esta mancha, esta rebeldía en el cosmos y en la creación de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Corregirla a través de un hombre. Corregirla a través de una criatura. Vencer a Satanás. Pero ¿qué hubiera pasado? Pregunta ahora. Ahora, ¿verdad? Vemos ¿qué hubiera pasado si el hombre se hubiera permanecido fiel, hubiera obedecido la palabra de Dios? La serpiente hubiera quedado, ¿qué? Expulsada del jardín. Y el hombre hubiera entonces podido haber, ¿qué? Procreado, y habiendo procreado iba a tener una prógene ¿cómo? Justa, santa y buena. Ahora alguien puede decir, ¿y qué iba a pasar entonces? Bueno, pasen la página un momento. Versículo 22 del capítulo 3 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si comía del árbol de la vida, ¿vivía para qué? Para siempre. ¿Y qué hace Dios con este árbol? Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Echó fuera de aquel paraíso, de aquel Edén, ¿verdad? Porque el hombre desobedeció, cayó, pecó, perdió la gloria en la que había sido creado y no pudo llegar al propósito para el cual Dios lo había creado. ¿Cuál era el propósito, hermanos? ¿Se fijan? Vencer a la serpiente, venciéndola conforme a la imagen de Dios, procrear con Eva. ¿Y qué pasaría a la vez que procreara con Eva? Este árbol estaba ahí por algo, ¿no? Dice que este árbol daba el ¿qué? La vida. Si comía de él, tenía la vida eterna. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Alguien puede decir, bueno, pastor, echó a la serpiente, pero si cuando tuvieran hijos, la serpiente regresaba otra vez. Y iba a tener que volver a hacer lo mismo y volver a hacer lo mismo. Ah, no, hermanos. ¿Por qué? Porque este acto era único
de parte de Adán. Era el acto en el cual Adán se establecía en justicia y a toda su progenitura, o caía él y toda su descendencia. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice. ¿A quiénes represento? Ejemplo, vengamos ahora una vez más al gobierno de los Estados Unidos. Si el gobierno de los Estados Unidos declara guerra contra otra nación, usted puede estar en contra de la guerra, usted puede ser un pacifista, usted puede, pero ¿sabes qué? Si usted es americano, usted está en guerra. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos es una entidad pública, representativa o federal. ¿Qué quiere decir la palabra federal? Representativa. El gobierno federal es un gobierno representativo. Lo que haga el gobierno federal de los Estados Unidos es algo que está siendo hecho en su nombre. ¿Se fijan? Con esta ilustración en mente, hermanos, Adán era una cabeza federal o una cabeza representativa. Lo que Adán hiciera en su estado de probatoria como la imagen de Dios iba a afectar a toda la humanidad. Iba a repercutir en toda la humanidad. Si Adán obedecía, se mantenía en la tentación y echaba la serpiente y tenía hijos, la humanidad era establecida en la justicia de ese primer Adán. Y ahí estaba el árbol de la vida. ¿Para qué? Para confirmar y establecer ese final. Right? Toda esa historia de un final estaba allí en potencia, con un pacto que le hemos llamado el pacto de ¿qué? ¿Qué tenía que hacer Adán? El primer, obediencia o obrar. El pacto condicional de obediencia, o para utilizar la palabra por la cual se ha llamado, el pacto de obras. El pacto de obras. ¿Por qué? Porque este pacto, para que Adán se estableciera y por ende o por extensión la humanidad viniera a un final. ¿Qué final era? Un final escatológico, pudiéramos decir, conforme a Génesis. Génesis tiene una escatología, pudiéramos decir. ¿Qué es escatología? Algo del fin. Correcto. ¿Cuál era ese final del primer Adán? Conforme al pacto de obras, el que viva conforme a mi imagen. Exactamente. Tan sencillo como es. El que me obedece vive para siempre. Tú vivirás en tu obediencia. ¿Verdad? El que vive conforme a mi carácter vive para siempre. Si puedes vencer la prueba y mantenerte en la obediencia de mi carácter, de mi imagen, vives, Adán, y vive tu descendencia. Heredas la gloria. La gloria. Eventualmente, ¿qué hubiera pasado? Piensen. La humanidad el mundo se hubiera poblado, ¿verdad? Una simiente en justicia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, le cogió a Dios de sorpresa esta caída. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? La caída. ¿Le cogió a Dios de sorpresa la caída? No. No, ciertamente sabemos que en el plan de la redención Dios había decretado permitir la caída. Porque ciertamente este pacto de obras, que es conforme a la imagen de Dios y que tiene que ver con el primer Adán, pregunta, ¿Dios lo va a desestimar y echar a un lado? Dios va a desestimar o echar a un lado una creación donde mora la justicia y donde Satanás sea aplastado por un hombre. No. Simplemente lo va a efectuar a través de ¿quién? Del segundo Adán. Del segundo Adán. Por lo tanto, esta escena aquí se va a volver a repetir. Esta escena donde Dios demanda justicia, santidad, bondad y un hombre que pueda enfrentarse a la serpiente
aquella maldad en la creación, entrar y vencerla como cabeza representativa de la humanidad, Dios lo va a cumplir. Pero lo va a cumplir ¿dónde? Lo podemos poner por aquí y decir que es el segundo Adán, Cristo. En algún momento, ¿verdad? Dios continúa la demanda ¿de qué? Del pacto de obras. Porque al final del día nosotros somos salvos por obras. Gracias. Pero no por las nuestras, sino por las de una cabeza representativa a nuestro favor, conforme al pacto de la redención. ¿Y quién es esa cabeza? Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, si vemos aquí a esta crucecita, aquí pusimos el pacto de la redención. Ahora, aquí podemos poner el pacto de obras de este ladito, ¿verdad? Que es el que bajó aquí a la creación. Pero después de la caída, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Y venimos aquí a esta última línea. Se acabó la historia aquí, se acabó la historia ahí. ¿Qué podía haber hecho Dios si Dios actuara simplemente en su justicia que hubiera hecho? Ya, se acabó. Claro que sí, es lo que el hombre merecía. Pero Dios no tenía esto. ¿Dios tenía qué? Dios tenía esto. El plan eterno de Dios, ciertamente. El plan eterno de Dios en su mente. ¿Ok? No se preocupen ahora por A y B. No se preocupen ahora por A y B. ¿Verdad? Bueno, ya. Ay. Ciertamente piensen que aquí en la eternidad estaba ya contemplado ¿qué? Cristo. ¿Verdad? Estaba contemplado Cristo, porque todo esto estaba en los planes y en los propósitos de Dios. Pero ya tenemos dos pactos, el pacto de la redención y el pacto de obra. Hay otro pacto. Sí. Es el que baja aquí ahora, ¿verdad? En la historia, volvemos a poner aquí historia, pero esta historia ahora es desde, si esta es antes de la caída, esta es desde la caída o después de la caída. Y es la historia que inmediatamente que el hombre cae, Dios no destruye. El hombre muere aquí en la caída, muere espiritualmente, muerte. Pero ¿qué pasa, hermanos? Aquí en la caída, después inmediatamente, Génesis 3:15, con esto terminamos por hoy. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Después de la escena de la creación, de la caída, Dios introduce otro pacto. ¿Qué pacto será este? ¿Qué pacto será este? ¿Ok? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer que viene, que Dios ha prometido, va a herir a la serpiente en la cabeza. La va a destruir. Va a ganar la victoria sobre la serpiente. ¿Se fijan? Otra simiente de la mujer. El primer Adán no pudo dar la simiente que le ganara a la serpiente. Pero, ¿quién va a dar esta simiente? ¿Quién la va a dar? Dios la va a dar en Cristo Jesús. Ciertamente en el vientre de María, pero no temas, José, de recibir a María por tu mujer, porque lo que ella es concebido del Espíritu Santo es. El pacto de la redención con los términos de encarnación y muerte, para cumplir el pacto de obras y la demanda de justicia y santidad, llega hasta dónde, hasta una promesa ahora de otro pacto que está en Génesis 3:15, que es la promesa de ¿qué? Promesa del
del evangelio. Aquí le han llamado los teólogos a este versículo el protoevangelio, el primer evangelio. Proto quiere decir primero. Evangelio es buenas noticias. Aquí Adán y Eva reciben buenas noticias. La serpiente que nos ha hecho caer es la serpiente que va a ser destruida por una simiente que Dios va a traer de una mujer. ¿Se fijan? Pregunta, ¿consultó Dios con Adán y Eva para traer este pacto? ¿Le preguntó a Dios y a Adán y a Eva si les parecía bien este plan? ¿Le dijo Dios a Adán y Eva, bueno, si ustedes ahora hacen esto y cumplen esto y aquello, la serpiente va a ser destruida? ¿No? Es un pacto completamente, ¿qué? Unilateral. Dios ha prometido y Dios lo va a cumplir. ¿Cuál es el medio para recibir en este pacto? Terminamos con un par de versículos. Vayamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo, comenzando en el 3. Tito 3, comenzando en el 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó por obras de justicia que hemos hecho. Nos salvó por cooperar con Dios, añadiendo nuestras obras de santidad junto a la obra de Cristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pregunta, ¿para Adán llegar aquí al final tenía que hacer obras de justicia? Sí, en el pacto de obra se demanda obras de justicia para heredar. En este pacto se demandan obras de justicia. ¿Qué es lo que se demanda y se pide? Creer, la fe. Por lo tanto, este es el pacto de gracia. Y el medio para heredar en el pacto de gracia es la fe. Veamos otro versículo para terminar, un par más. Segunda de Timoteo. Los cuadritos se acuerdan. ¿Se acuerdan de los cuadritos? ¿Qué cuadrito? De los papelitos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo 1, versículo 8, 9 y 10 dice... Segunda de Timoteo 1, versículos 8, 9 y 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, no conforme a nuestras obras nos salvó. Vayamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 2 de Romanos 4, porque si Abraham, ahora se cita a un hombre que es figura de este pacto. Porque lo que va a pasar aquí, si este es el pacto de gracia, esta es la línea de gracia, ¿verdad?
la línea que va a mostrar el desarrollo de la gracia, la continuidad del pacto de obra y por supuesto el pacto de redención que rige toda la historia desde el seno de Dios. Pero lo que tenemos nosotros aquí es que tenemos ahora que la historia de la gracia, de la redención, va abriendo paulatinamente el entendimiento y la revelación de ¿qué? De esta gracia. Y por lo tanto tenemos a Noé. Y después tenemos a ¿quién? Abraham. Y así tenemos otros pactos pequeños que son de apoyo ¿a qué? A la redención. Cuando terminemos los 10 mandamientos vamos a estudiar cada uno de estos pactos. Los pactos pequeños de apoyo. Ahora estamos concentrados en ¿qué? En estos 3 pactos que rigen, ¿verdad?, la gran narrativa de la redención. Estos son de apoyo al desarrollo progresivo y la revelación paulatina, creciente, que nos va a llevar finalmente ¿a dónde? A la cruz de Cristo. Donde la cruz de Cristo, el pacto de la redención, el pacto de obra y el pacto de la gracia se cumplen los 3 conforme ¿a qué? Al propósito eterno de Dios que nos iba a llevar ¿a dónde? Al segundo Adán. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice aquí con Abraham? Que es esta figura del padre de la fe. Dice, porque si Abraham, versículo 2 de Romanos 4, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si tú te glorías en tus obras, no te estás gloriando en Dios. Si de alguna manera tú te validas, te glorías, tienes alguna referencia a las obras para anclar tu validez y tu identidad delante de Dios, tu gloriarte no es en Dios, sino es para Él. Porque Dios solamente conoce una gloria. ¿Es la gloria de quién? De Cristo. La gloria del creyente es ya no en la carne, en mí, en el yo, sino en la persona y en la obra de ¿quién? De Cristo Jesús, que cumple este pacto de obra, cumpliendo y viviendo a la imagen de Dios y en justicia, conforme a la obediencia al Padre en el poder del Espíritu y para entregar gracia, regalo gratuito a una humanidad caída y a pecadores a través de la fe. Por lo tanto dice, versículo 3 de Romanos 4, pero ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si un día el jefe te paga al final de la semana tu trabajo y te dice, te voy a hacer un regalo, aquí está tu cheque, tú le dices, mentiroso. Yo he trabajado por ese cheque, eso no es un regalo tuyo a mí. Si tú quieres obrar para pagar la vida eterna, no estás recibiendo la gracia de Dios, le quieres pagar a Dios lo que le debes, y lo que le debes a Dios es la muerte, conforme a tus pecados. Por lo tanto, no puedes obrar para pagar, porque ya has obrado y la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso dice versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Se fijan? Justifica al malo, no al bueno. Comenzamos a ser transformados cuando somos justificados, como fruto, resultado y consecuencia de haber sido justificados por la sola fe. Pero la forma en que Dios nos justifica, esto es, nos acepta, es en nuestro estado de impiedad, de pecadores, de malos de corazón. Dios viene revelando a Cristo a través de la fe
y nos dice, te recibo como mi hijo, te acepto, aunque no lo mereces. En tu corazón hay maldad y pecado, pero yo lo cubro, te perdono, te declaro justo y santo y te adopto como mi hijo, no por ninguna obra que tú has hecho, sino porque has confiado, creído, descansado en la persona de mi hijo a tu favor. Por lo tanto dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras. Esta es la manera en que nos paramos delante de Dios. Justos sin obras. Quiere decir que no nos paramos delante de Dios y nos vamos a parar delante de Dios en el juicio final. Con obras, sí, vamos a tener obras. Pero esas obras no entran en la ecuación de Dios para aceptarnos. Esas obras simplemente testifican de que hemos sido aceptados por Dios y por eso vivimos en este mundo, caminando, sirviéndole y siguiéndole a Él en obediencia, aunque imperfectamente, pero en este camino de renovación y santificación progresiva en Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta, hermano?